bienvenidos a Todos Somos Creativos. Yo soy Puncho Antonorsi, comunicadora y creativa de profesión y de corazón. Hoy es el 6º episodio de este video podcast y estoy con un invitado que se parece un poquito a mí, probablemente les parezca. Él es mi querido hermano menor. Lo voy a presentar como se debe, como se merece. Él es Luis Antonorsi, es ingeniero industrial y tiene un MBA que realizó en Caracas, Venezuela, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, mejor conocido como el IESA. Luis tiene más de 10 años de experiencia multifuncional en gestión de proyectos y en cadena de suministro. Ya nos va a contar un poco más qué significa todo eso. Actualmente él se desempeña como consultor senior en MIBAC Consulting. Se encuentra trabajando allí y viviendo en Barcelona, España, una de mis ciudades favoritas que amo con locura. Además, Luis Eduardo, como es un poco obvio, es hijo, es hermano, es tío, es padrino también, es pareja y es full amiguero, pero de amigos desde chiquitito. Tiene muchísimos amigos. Luis, bienvenido, querido brother, querido bro. Aquí te voy a llamar con todos los apodos que te llamamos. Luisish, por ejemplo, es otro. Estoy muy contenta de que estés aquí. Vamos a conversar. Todos somos creativos porque, bueno, tú tienes un perfil bastante interesante que quiero que la gente conozca y que conversemos. ¿Cómo estás? Muy bien, en verdad encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, Pum. Y nada, muy emocionado de la conversación que vamos a tener y sobre la creatividad y bueno, y ahí saldrán cosas, ¿no? Claro, Así que bueno, buenísimo. gracias por la invitación. Súper, buenísimo. Mira, vamos a hablar primero, como es costumbre ya, de la creatividad. Quiero saber qué piensas tú o para ti qué es la creatividad. Bueno, para mí la creatividad es todo eso que sea esas ideas, ¿no? Esas ideas que puedan salir, esas nuevas maneras de hacer cosas o de cómo algo se te puede ocurrir de una manera diferente, innovando, no sé, ¿no? Yo creo que al final la creatividad abarca muchas cosas, ¿no? Pero es básicamente cosas nuevas o cosas diferentes, ¿no? Ok, Básicamente. perfecto. ¿Y tú te consideras creativo? ¿Tú crees que, o sea, tú te puedes definir como una persona creativa? Sí, yo puedo pensar que sí soy creativo. Puedo ser creativo en algunas cosas puedo ser muy poco creativo, creo yo. Dependerá un poco del contexto, ¿no? Puede ser. Pero sí, yo creo que al final, así como de inteligencias, creo que todo el mundo tiene diferentes inteligencias y para desarrollarlas de maneras diferentes y también va con la creatividad, ¿no? Hay personas que pueden ser muy creativas a nivel musical, otras a nivel atlética, deportiva, otras a nivel analítica, creo que varía. Y yo creo que, bueno, no sé igual en cuál soy más creativo, pero algo de creatividad tengo, ¿no? Y me considero, sí. Sin duda que sí. Por eso estás aquí además. Para mí es lógico, para mí era lógica esa respuesta. Obviamente te conozco desde hace, Un desde que poquito. naciste. Y quiero que empecemos hablando un poco de tu infancia, ¿no? De ese Sí. Luis chiquito que era tan peculiar. Eras un niño para que la gente que no te conoce y la que Ujú. te conoce lo recuerde. Eras un niño muy peculiar. ¿En qué sentido? Eras muy conversador, eras muy como chicharachero, te encantaba contar chistes, eras muy Mm. simpático, pero quiero que nos cuentes cómo eran tus juegos, cómo te divertías, qué te gustaba cuando eras chiquito. ¿Cómo crees que empezaste a vivir esa creatividad? Bueno, yo creo que desde pequeño empezó a través de la imaginación en los juegos, ¿no? Em, si me preguntas, a ver, me recuerdo yo creo que 3 juegos con los que jugaba mucho al principio, ¿no? Cuando jugaba a carritos y armaba pistas y ciudades y bueno, jugaba con ellos. También con los Legos, que me daban a mí una oportunidad de, bueno, de crear diferentes cosas y de, qué sé yo, que tal vez alguna pieza que realmente no fue hecha para eso, porque venía una caja de una nave espacial, yo agarraba y ponía eso y lo hacía para hacer una motico y no sé qué. Entonces, claro, ahí había mucha
imaginación y creatividad al final para ver cómo yo juntaba esto y hacía unas piezas, ¿no? Y en otro lado también estaba, a mí me encantaba, no de muchas cosas, pero de algunas en particulares, disfrazarme. Y principalmente me gustaba disfrazarme de Indiana Jones. Mi papá me recuerdo que me regaló un sombrero de vaquero, también me regaló un látigo que compró, y bueno, eso era yo disfrazándome y con un cuadro de notas yendo a buscar reliquias arqueológicas bueno, yo me inventaba unas historias y me perdía por ahí en el parque y estaba 2 horas, bueno, haciéndome toda una historia, ¿no? Sí, y tanto que te dormías con el disfraz, o sea, yo me acuerdo que te dormías con Sí, toda la parafernalia, ¿no? Con sí, ese látigo chiquito tuyo yo me di, o sea, yo me hice daño sin querer porque yo no lo sabía usar, ¿no? claro. Realmente Bueno, hay que contigo ser experto vivíamos, para usarlo, Punchi. exacto, contigo vivíamos todo un mundo de inventiva, porque al ser el más pequeño, disfrutábamos mucho tu personalidad, que era esa, era como muy inventor, eras muy, como dije, eras muy peculiar y te la pasabas, podías pasar mucho tiempo concentrado en tu Lego, ¿no? Construyendo, de eso probablemente que seas hoy en día ingeniero, ¿no? Que Ya, venías por ahí ya con eso. sí, Este, sí, bueno, sí, a ver, yo tuve, es curioso que me lo comentes, ¿no? Porque en la casa, yo creo que nuestros padres nos dieron la oportunidad de desarrollar, por así decirlo, todas las inteligencias o diferentes caminos, por así decirlo, ¿no? Eh, y bueno, los Legos me gustaron y fue algo que me gustaba jugar con ellos y por ahí se fue desarrollando una creatividad y una inteligencia igual espacial, ¿no? Porque uno tiene un buen potencial, pero uno también tiene que desarrollarlo y también estaba eso. Lo que ahora viéndolo en retrospectiva, yo no me puse a jugar mucho con instrumentos musicales, por ejemplo. Tal vez no se incentivó tanto, o sí, no lo sé, al final no es el caso, ¿no? Pero no me puse a ver qué sacaba, si sacaba una melodía o lo que sea, ¿no? Sino que me fui por eso. Entonces sí, hay un poco oye, uno se va inclinando por tal vez lo que más le gusta, que es al final un juego, que es algo que atrae mucho y en eso uno es muy imaginativo, muy creativo, hace cosas diferentes y bueno, la experiencia te va haciendo al principio yo en los Legos hacía este, 2 ruedas y algo plano y ese era mi carro. Pero a los 3 años yo hacía unas naves espaciales gigantes y ahí ves cuando la experiencia, el ensayo y error, tener más herramientas, etcétera, todo eso también fomenta a que la creatividad mejore, ¿no? Y aumente y es como, no sé, es exponencial al final. Claro, total. Y es importante tener ese abanico de opciones, como tú decías, Sí. ¿no? Cuando uno es niño, que estás en la edad de la exploración, y que tengas Mm, ese abanico de opciones. Somos 4 hermanos, todos obviamente de diferentes edades, pero además mm, con diferentes personalidades que al final terminamos en diferentes caminos profesionales y sí, somos muy distintos los 4. Y eso está muy, muy cool, porque cada uno se fue por lo que le atraía, inclusive desde pequeño, ¿no? sí. Entonces, eso está bien. Al ser el menor de los 4 hermanos, ¿sientes que alguno de los tres, la respuesta puede ser no sin ningún problema, no te preocupes, alguno de los 3 hermanos o papá y mamá, sientes que te influenciaron en algún modo en tu creatividad, en tu búsqueda de la creatividad sí, de alguna manera? Sin duda, yo creo que la influencia externa obviamente está siempre, ¿no? Y mientras el núcleo, mientras más cercano, pues la influencia será mayor. También yo en particular soy una persona muy observadora y que quiere, no sé si exigente, pero que busco mejorar siempre, ¿no? Es algo que me gusta o mejorar o ver las cosas de manera diferente. Entonces yo soy observador en ese punto también. En el caso de que, oye, yo sí que soy una persona muy que testaruda, pero si veo cosas de una manera que puedan hacerse mejor o que pueda ser crear, yo creo que eso también nutre. No sé si me explico a lo que voy, ¿no? Entonces, claro, con los hermanos, que es algo cercano, además siendo todos mayores que yo, pues sí, obviamente habré cogido cosas diferentes a cómo hacer las cosas. Uno lo hacía de una manera, otro lo hacía de otra, o yo lo hacía de una, o ni siquiera yo lo hacía todavía, pero ya veía cómo hacerlo, ¿no?
o ya sabía más o menos por dónde iban los tiros, por así decirlo. Y también con los padres y con los primos y en el colegio. Ujú. Yo creo que sí, la creatividad tiene un factor muy importante, tiene muchos factores obviamente, pero tiene un factor muy importante que es el conocimiento, ¿no? Y la experiencia. Y claro, tener ese conocimiento y experiencia, mientras más lo tenga, pues más te puede ayudar a ser más creativo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sin duda me ayudó. Sí, yo creo que tú también eres muy, sí, desde chiquito eres muy abierto a conocer, ¿no? O sea, tú leías desde pequeño mucho, o sea, los libros de Harry Potter te los leíste en español y en inglés, toda la saga, o sea, así, yo me acuerdo verte en la cama sentado leyendo, con el Sí, cine, siempre siento que te inculcaron mucho nuestros papás al cine, ¿no? O sea, tú eras fanático de Indiana Jones, pero también de las Guerras de las Galaxias, pero también de El Señor de los Anillos, y íbamos en familia a ver la película todos, pero impulsado por ti, o sea, inclusive tú eras el que comprabas los tickets, el que ibas de primero, siempre como muy líder, y eso yo creo que ayudó muchísimo, impulsó mucho esa búsqueda siempre de la creatividad, aunque la creatividad, en tu caso, siento yo que pueda tener ese, como dices tú, pues sí, de repente yo soy como un poco más, ¿cómo lo dijiste? Como es que dijiste una palabra, pero no sé si encaminabas la palabra, ujú. pero sí, efectivamente, tú eres muy ordenado en tus ideas, también puedes ser metódico y está perfecto, eso no se divorcia de la creatividad, ¿no? A veces No, pensamos que la creatividad es, ay, es pensar y idear, y no, la creatividad tiene que tener o sea, le podemos dar forma, le tenemos que dar forma, ¿no? claro. Bueno, hay momentos para ser creativo y hay momentos para no ser creativo también, ¿no? Hay momentos para decir, bueno, no sé, mi papá diría los sombreros de pensar, ¿no? O en momentos de pensarlo de alguna manera u otra, pero hay momentos de decir, bueno, vamos a hacer una tormenta de idea. Y ahí se hace una tormenta de idea y se piensa y se proponen diferentes cosas, etcétera. Pero después hay un momento de ejecutarla. Ejecutando, tú no eres creativo, tú sigues un plan, ¿no? Claro. Entonces, sí, la creatividad es como tú dices, no es que, es con un cierto orden, estructura, sí, sí, sí. Ahora, cuéntanos un poco, yo al principio que también nombré lo que haces actualmente, quizá haya muchas personas que no sepan de qué va tu trabajo, ¿no? De qué Ujú. significa ser consultor de supply chain, ¿no? Que yo Va. sé que es un trabajo bastante... Y quiero saber, primero, qué haces tú en tu trabajo, y segundo, si dentro de tu trabajo existe algún proceso creativo en lo que tú haces. Ok. Bueno, vamos por partes. Consultor, al final, es, digamos que algo así como un doctor de empresas. Una empresa te llama porque tiene un problema, le duele algo, se siente mal, y el consultor ve qué le pasa, le propone o le da un remedio y se mejora la empresa, ¿no? Eso es de alguna manera muy por encima, ¿no? Realmente lo que pasa ahí es que, bueno, se hace un diagnóstico, se ve qué es lo que pasa, se proponen unas soluciones, se hacen esas soluciones y al final la empresa bueno, sí, soluciona el problema, ¿no? Por así decirlo. Pero básicamente a mí siempre me ha dado risa pensar que yo soy un doctor de empresas. Y supply chain, al final, cadena de suministro, es todos los procesos dentro de una empresa para que un producto vaya de A a B. Desde la compra de cualquier tipo de materia prima, lo que sea, hasta que llega al cliente final, ¿no? Como Ujú. que el end-to-end, como quien dice, ¿no? Actualmente en la empresa en la que estoy, los proyectos van muy enfocados en todo lo que es la logística y distribución, básicamente. Esos son los proyectos que yo estoy haciendo ahora, en donde una empresa dice, oye, ¿cómo yo puedo mejorar mi red logística? ¿Cómo puedo ahorrar más en almacenaje, ¿no? Almacenaje de mis productos que voy a enviar a mis clientes? O, oye, veo que no tengo suficiente almacenaje y necesito otro, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo que ahorrar costos de transporte. Todo lo que es la parte de logística y distribución son proyectos en los que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos también con tu última parte de la pregunta, que era, ¿qué tipo de proyectos hago? Son proyectos más o menos así, ¿no? Mira,
Actualmente tenemos 2 almacenes en la región, pero resulta que hay una región que está creciendo mucho. ¿Tiene sentido abrir algo allá, un otro almacén? O abrimos, o el almacén que tenemos lo ampliamos, o qué hacemos, básicamente. Ese es el problema con el que te viene el cliente. Entonces, claro, sin duda hay mucha, como hablamos, ¿no? Hay una parte en la que hay que ser creativos y hay una parte en la que hay que ser muy metódicos. Hay eh, unas etapas a la hora de trabajar en consultoría. Tú tienes que primero, oye, entrevistar al cliente, identificar bien el diagnóstico y los problemas, ver más o menos qué se tiene que hacer, plantear unos escenarios y hacer unos estudios con análisis, por así decirlo, basado en unos, qué sé yo, en unas teorías, bueno, ¿no? De que, bueno, mira, fórmulas, etcétera, ¿no? De alguna manera muy eh, cuantitativa, por así decirlo, ¿no? Que tiene que tener un Ok. sentido. Pero por otro lado, a la hora de llegar a soluciones, es la primera vez que se te plantea ese problema con el cliente, pero has trabajado ya con clientes pasados que han tenido problemas similares, pero no es la misma empresa. Entonces tú dices, oye, ¿cómo yo puedo tal vez adaptar la experiencia que yo tengo adicionalmente a ideas nuevas que tal vez yo he escuchado o nuevas tendencias que hayan o ya la misma creatividad que yo tenga para plantearle al cliente soluciones y decirle, mire, ¿y qué tal si hacemos esto y esto y esto? Ya lo evaluaremos, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y ya después en el transcurso de cuando vas resolviendo el problema con el cliente, se te presentan problemas, ¿no? Y esos problemas intermedios, por así decirlo, la creatividad es fundamental, ¿no? Claro. Obviamente es cuantitativo, ¿no? Todo tiene su lado cuantitativo y cualitativo a la hora de resolver un problema. Pero la creatividad es básica porque, ¿cómo si no? Tú resuelves un problema. Tú tienes que ser creativo, ¿no? Totalmente. Y cuando tú estás describiendo lo que haces, has dicho un montón de preguntas que te haces tú y seguramente los equipos para resolver y darle la mejor solución al cliente. Ya esas preguntas te hacen buscar dentro de ti esas soluciones, ¿no? Esas Claro. posibles soluciones. Hay dos cosas cool que dijiste. Una, el tema de las soluciones, que yo creo que sí, que la creatividad, como decía, la creatividad debe estar encaminada a una solución, a dar una solución, ¿no? Mm. Una cosa es ser creativo, bueno, me voy a poner creativo, que ya vamos a hablar de eso, en un hobby que tengas, ¿no? Cool, porque de repente tú, bueno, quieres divertirte y ya. Y el fin es ese, divertirte. Pero en este Mm. caso tiene que haber un objetivo. Y lo otro que dijiste es que de repente puedes tomar un caso similar que hayas tenido para ver cómo de ese caso similar puedas tomar ciertas cosas para resolver el caso actual. Y eso precisamente yo creo que también de eso se trata la creatividad. La creatividad no se trata de descubrir el hilo negro, que es una muy famosa frase, sino de Mm. reinventar el hilo negro, ¿no? Porque al final todo o casi todo está ya inventado y descubierto. Claro. Entonces, pues, sin duda alguna, utilizas muchísimo la creatividad en tu trabajo y me encanta que lo expliques, porque hay muchísimos trabajos que pareciera que no fueran creativos, que pareciera que solo siguieran procesos, ¿no? Mm. Y resulta que dentro de esos procesos muy metódicos, que tienen que ser metódicos, existe la creatividad. Claro, O sí. sea, No, totalmente. se da como, oye, resolviendo un problema y tú dices, oye, ¿y si hacemos esto? Claro, eso es creatividad. Esa frase que acabas de Claro. decir, eso es, oye, ¿y si esto funciona? Claro, ya después lo pruebas. Harás unos análisis, etcétera, etcétera, en donde verás si tiene sentido lo que hiciste. No es como tú dices que es una creatividad eh, sin ningún tipo de orden, por así decirlo, de que da igual. No, no, aquí, claro, aquí estás por un proceso de tormenta de ideas, por así decirlo, con un sentido, porque ahí en tu cerebro tú estás buscando experiencia anterior, proyectos anteriores, o lo que llaman, que sé yo, el benchmark, ¿no? ¿Qué Ujú. hizo la competencia o cómo yo resolví este problema de alguna manera similar en el trabajo. Me estoy repitiendo, ¿no? Pero es como, es eso. Y es, bueno, no funcionó, no funcionó, no funcionó, y capaz es un poco con ensayo y error, capaz no tanto, ¿no? Pero lo encaminas. Y sí, es fundamental la creatividad. Está perfecto. Y el ensayo y error es otro dato importante que estás dando desde hace un buen rato. Y lo veo yo con mi hija pequeñita, Mm. que es tan importante el ensayo y error desde que tienes un año,
Porque si tú vas a meter una piecita en una caja y ves que de esta manera no entra, búscale la otra manera, sé creativa y búscale la otra manera de cómo puede entrar. Ese es un ejemplo muy básico de cómo empezamos nosotros a hacer ensayo y error de las cosas. Y así también funciona la creatividad. No todas las ideas van a ser buenas y no todas las ideas van a concluir en una buena solución para el problema, ¿no? O sea, que Ya, no, tengamos. y lo que veíamos en la universidad, por ejemplo, ¿quién no ha dicho alguna vez en la vida, oye, pero esto en la universidad, esto cuando yo lo aplico en la vida real, esto no se aplica en la vida real? No, claro que se aplica, solo que no se aplica, tú no vas a llegar y te vas a sentar en el escritorio y vas a decir, bueno, ¿dónde está el problema de cálculo que tengo que resolver hoy? No, obviamente no, pero oye, igual hoy te sientas y sin darte cuenta usaste algo de, me invento, división, un poquito de estadística de probabilidad, otro poquito de algo de inteligencia espacial cuando estabas haciendo la presentación, que más o menos que cuadrar. Sí, claro, todo eso te lo enseñaron en la universidad y en el colegio. Y Claro. obviamente son herramientas que tienes en el baúl para tú después, de manera creativa, juntarlo todo en en tu trabajo y dar el resultado que estás buscando. Tal cual, tal cual. Me encantan los ejemplos que estás dando porque es así. Mm. Ahora, digamos ya saliendo de tu parte profesional, de tu trabajo que tienes ahora, Ujú. ¿en qué otras áreas te consideras creativo? Si es que te consideras creativo en otras áreas. Bueno, yo antes he seguido mucho con lo de Indiana Jones y los cuentos que me inventaba y tal. Si yo me ganara el Loto Florida o el Euromillón, como dirían, yo diría, bueno, me empiezo a hacer películas y escribir guiones y hacer películas, ¿no? Entonces me encantan las historias. Y creo que ya lo hablamos de que me encanta el cine, etcétera. Entonces eso es como mi lado, mi hobby fantasioso, ¿no? Y en un momento que escribí cuentos y me encantan cuentos. También me gusta dibujar y me encantaba dibujar, qué sé yo, en acrílico. Creo que tal vez me gustaría probar óleo. Eso dedica mucho tiempo, tener tiempo para hacerlo. No lo tengo actualmente, pero es algo que me gusta. Em, no sé si soy tan creativo, ¿no? Ahí, pero eso yo creo que son ese tipo de creatividades, creatividades como tú decías de diversión sin ningún tipo de fin, ¿no? Ujú. Sino de la diversión per se y ya está. Y creo que en el día a Pero día sí. bueno, yo puedo agregar cosas, o sea, por ejemplo, tú decías que, Agrega, bueno, agrega. sí, o sea, porque El autoanálisis es difícil a veces. mi análisis. No, el autoanálisis, ver Ah, en qué. el autoanálisis sí es complicado a veces, pero bueno, yo que te conozco tanto, A ver. sé que tú tienes esta parte profesional que es un poco más, como decía yo, y lo repito mucho, pero más metódica, Ujú, pero tú en tu vida aparte del trabajo, por supuesto que ujú, eres bastante creativo. Sí, efectivamente te gusta escribir mucho, lo haces muy bien además, tienes una narrativa muy particular, lo hablaba yo con mi papá en el episodio número 1, que efectivamente cada quien tiene su estilo, ¿no? Sobre todo al sí. escribir, y es muy válido, siempre que se cumplan, por supuesto, las reglas de ortografía y toda la cosa, pero tienes un estilo muy tú, y siempre te ha gustado. O sea, yo me acuerdo que tú tenías en tu cuarto un montón de post-its y papelitos pegados con un montón de cositas y ideas y frases y no sé qué, ¿no? Y eso está, y a mí me gusta porque siento que tienes un perfil muy amplio, ¿sabes? Porque además te conozco mucho, sé que eres muy racional y que eso, y también tienes esta parte de que eres muy abierto a conocer, muy abierto a Ujú. discutir, discusiones, ¿no? De temas importantes. Eres cinéfilo increíble, y no solo cinéfilo, sino además te gustan mucho las series de todo tipo. También cocinas muy bien, y eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, O sea, cocino bien, no tanto como mi hermano, pero cocino bien. ajá, exacto. Pero sí, lo pensé, pero que igual no, bueno, algo de creatividad debo tener en la cocina, pero sí, o sea, sí, sí, pero no sé Bueno, sí, si tan. ¿Ah? si me preguntas a mí, por supuesto que tienes creatividad, porque es algo que te gusta, que haces Claro, no de sí. manera obligada, por así decirlo, no obligada, pero rutinaria, sino que Bueno, lo no, haces. sí. Y no lo hago siguiendo tal vez un recetario, ¿no? Entonces ahí veo, bueno, Exacto, mira, que más o menos esto tiene sentido, esta base, no sé qué, pim pam, y sale algo, ¿no? Sí, sí, creatividad exacto, ahí también, tienes razón. exacto. Y bueno, también cosas que de repente puedan parecer, el otro día, en el chat familiar alguien decía que seguramente lo vaya a entrevistar,
lo voy a entrevistar, porque esa persona decía, yo no soy nada creativo. Uy, claro que no. Estoy segura que es muy creativo y en muchas áreas. Por ejemplo, la música. O sea, tú eres creativo en tus gustos musicales. O sea, tus Sí, gustos musicales no son obvios, por lo menos para mí. O sea, no es que, no, bueno, es que seguro a Luis le gusta esto y esto. O sea, yo soy un poco obvia en mis gustos musicales, casi que la gran mayoría sabe qué me puede gustar, pero tú tienes una diversidad de gusto musical que yo creería que también, que además tú buscas ¿sabes? Y vas a conciertos y te gusta viajar, todas esas cosas, ayudan a nuestra creatividad y nos hacen personas más creativas. Entonces, eh, claro, yo te preguntaría, en tu rutina diaria, ¿no? Tú te levantas, desayunas, etcétera, vas al trabajo, regresas. ¿Sientes que puedes aplicar un poco la creatividad, es decir, en no hacer de repente la misma rutina todo el tiempo, o los fines de semana tratas de cambiar un poco, o si te consideras más rutinario en el día a día? em, yo creo, bueno, yo hay cosas que sí igual las mantengo de manera de rutina por, bueno, por practicidad, por generar, sí, por generar un poco perdón por repetir, ¿no? Rutina y juntada con el trabajo. Pero sí que yo creo que uno busca esos descargues de creatividad, ¿no? Que yo creo que también son necesarios un poco bueno, para estar contentos, para lo que sea. Exacto. Entre semana igual puedo pensar que sí, que puede ser cocinar, algo de creatividad. También puede ser, me voy a trotar o estoy en la moto y estoy hablando y me estoy inventando una historia. Yo soy mucho de inventar historias, yo me las sigo inventando, no se lo digas a nadie, pero yo sigo echándome cuentos, inventándome historias y no sé qué, ¿sabes? Y hablando solo. Como estoy en la moto y nadie se da cuenta, igual a veces freno y alguien al lado de que estoy hablando y pensará que estoy hablando, espero que piense que estoy hablando con alguien en el carro, porque si no piensa que estoy loco. Pero sí, yo creo que ahí yo fomento esa, o soy creativo. Y en el fin de semana, en donde uno tiene más tiempo, no lo sé, será en diferentes planes, qué hacer, oye, qué hacer diferente para salir de la rutina. Entonces es como, bueno, uno busca y uno dice y uno ve, ¿sabes? No sé, es buscar también qué hacer. Yo creo que también ahí soy creativo, busco la creatividad. Así es. Que la rutina, lo hemos dicho aquí también en el podcast, no es nada mala, es necesaria inclusive. En algunas Este, cosas sí. exacto, pero está cool. Lo que dices de contar historias a ti mismo, que me da mucha risa, mucha risa. Ten cuidado, nada más que no te vayan a multar, porque yo sé que en Barcelona no se puede hablar por teléfono ni nada, ni escuchar música, inclusive cuando estás No, manejando moto o bici. Pero no. yo lo hago también, te diré, yo lo hago también. Eso es Bueno, una coche, es cosa algo de genética, debe ser. de Algo ahí, genética. algo ahí. Sí, Sí, sí. yo creo que la verdad nosotros estamos acostumbrados desde chiquitos a jugar así. O sea, nosotros que somos los chiquitos, jugábamos mucho, sobre todo con los carritos, a mí me gustaba mucho, pero también jugábamos mucho individualmente, cosa que actualmente siento que cuesta más a los niños de hoy en día, ¿no? Bueno, obviamente hay otras cosas como las pantallas y tal que nosotros no teníamos en ese momento, pero éramos muy individuales también en nuestros juegos y eso hace que nos vayamos a nuestros mundos fantásticos y cada Claro, uno empiece, y yo me acuerdo, yo hablaba sola todo el sí, tiempo, y mis papás no decían, Puchi está loca, ¿no? Simplemente está jugando, ¿no? Igual que tú. sí. Entonces, Bueno, sí, no hablamos bueno, dos cosas. Uno, con el tema de la rutina, que es importante. Me recordaste de que en algún momento leí, igual confírmelo, igual después pones un comentario y decir, esto no está validado, ¿sí? De que Vargas Llosa, el escritor, él siempre ha dicho que él escribía en horario de oficina. Él escribía de 8 a 5. Entonces, claro, qué curioso, ¿no? Cómo él la creatividad, él la acotaba al horario laboral. Él decía, es que me ujú, da igual. Igual no sé si él todavía o hacía de que anotaba en algún papelito alguna nota importante fuera de ese horario y después la ponía. Pero él escribe o escribía en horario de oficina, en un horario acotado dentro de una rutina. La creatividad dentro de una rutina. Y totalmente. otro es que, sí, bueno, hablamos de la creatividad individual, ¿no? Que esa creatividad que nos salía jugando solos y tal, pero bueno, también está la creatividad en conjunto, esos juegos cuando uno jugaba, este, em,
que te inventabas unas historias. Entonces ya ahí se mezclaban diferentes creatividades y es ahí donde tú decías, ¿y tus hermanos te influenciaron? Bueno, sí, mis hermanos, mis primos, mis amigos, en donde tú estabas en el mundo creativo, en lo que sea, por decir en este caso un juego, y venía alguien y te daba o te decía otra cosa, totalmente diferente. Y de ahí es como, bueno, algo totalmente diferente y cómo lo podías pensar, y creo que ahí se nutría mucho la creatividad también. Sin duda. Ahorita que nombraste a tus amigos, esa era una de las preguntas ya para terminar que tenía para ti, que tú, Ujú. como lo decía al principio, eres muy amiguero, tienes un perfil similar a mí en eso, o sea, la verdad es que desde chiquitos somos muy amigueros y tenemos amigos de toda la vida, y tú tienes amigos además que tienen perfiles muy distintos a los tuyos. Y te quería preguntar justamente eso que estás diciendo, desde chiquitos, la creatividad siempre estuvo presente entre ustedes y actualmente también sientes que sí, porque yo conozco a muchos de tus amigos y sé que pues hay un actor, hay otros que están en la industria de los videojuegos, hay otros que son chef, o sea, Sí. una variedad de perfiles, ¿no? Hay de todo. Yo creo que al final, algo que es muy importante para poder desarrollar la creatividad, y creo que también con la familia y los amigos, uno es más sencillo por esto, ¿no? Porque uno tiene que ser muy humilde, ¿no? Al saber de que la creatividad se puede presentar de diferentes maneras y uno puede aprender y uno puede crecer mucho viendo cómo las personas lo hacen de manera diferente, ¿no? Y entendiendo y después diciendo, bueno, ¿será que esto también? O qué bien esto, tal, no juzgando, sino viendo y aprendiendo y nutriéndose. Y claro, uno baja mucho la guardia con la familia y con los amigos, porque la familia y los amigos, en principal, siempre van, bueno, casi siempre uno va con buenas intenciones y al final eso te nutre y cómo una persona hace esto, dan consejos. Entonces eso es muy importante. Hablamos hace poco de lo difícil que es a veces hacer autocrítica. Los amigos te la hacen y eso puede ayudar a encaminar algo, que eso también ayuda a su vez a la creatividad. Entonces, no sé, yo creo que eso es importante y creo que también es importante de ver cómo uno trata a los amigos y lo que uno aprende de ellos y también intentarlo con las personas que tal vez no son tus amigos, con los compañeros de Claro. trabajo y ver de que maneras diferentes de hacer las cosas es maneras creativas diferentes de hacer las cosas y pueden tal vez ayudarte y uno coge de aquí, coge de allá. Creo que sí, definitivamente los amigos forman parte, friends and family, ¿no? Forman parte importante, clave, ¿no? Pero uno lo tiene que intentar extender lo mayor posible, porque mientras más uno lo extienda, más uno crece, ¿no? Al final. Total. Me encanta esa respuesta tuya porque efectivamente uno de los propósitos de Todos Somos Creativos, además de afirmar de que todos somos creativos, es que impulsemos a la gente a buscar la creatividad, a buscar lo que te Mm. gusta, pero además aprender del otro, ¿no? O sea, por eso es que posiblemente la gente que te escucha ahorita y tus ideas y todo lo que has dicho y todo lo que has contado, que copien algo, que copiemos lo bueno, que queramos expandir esa creatividad, esas ideas, esa búsqueda a través de las conexiones que hagamos, ya sea conexiones de toda la vida, como tus amigos de toda la vida, tu familia, Mm. como las personas que trabajan contigo. Todo el mundo, creo yo, tiene algo que aportar. Todo el mundo. Claro. Entonces, Sí, y, perfecto. sí, y si estás dispuesto a escuchar, para bien o para mal, mira, este igual es una manera que sí, es importante, Exacto. es clave. Bueno, ya para terminar, has dicho muchas cosas y creo que ya nos has dado muchos tips, pero quisiera que cerráramos con algún tipo, algún consejo para alimentar la creatividad. O sí, ya bien sea que lo haces tú o no lo quieras, sí, un consejo. Bueno, uno solo. Los que quieras, uno, varios, Ah, bueno, mira, bienvenidos. yo creo que, no sé si igual si van de la mano. Bueno, uno tienes que creer y pensar, por lo que dijiste también, de que eres creativo. Tal vez no eres creativo en todo, pero eso no tienes que serlo en todo. Eres creativo en algo y tienes que creerte lo que eres creativo. Y buscar también en qué eres creativo y fomentarlo. Porque igual tú, cuando te das cuenta de que eres creativo en algo, tú dices, ah, mira, pero soy creativo en esto. Entonces, claro, ya eres consciente, ¿no? Y lo fomentas de una manera más encauzada, ¿no? Lo otro es no perder esa libertad o inocencia que tenías cuando era niño, en donde uno intentaba diferentes cosas sin el que dirán o esto no debería, no está bien, pero uno mismo se pone esas barreras, ¿no? Simplemente
oye, no pasa nada, déjame intentarlo y si no es por aquí, pues es por allá y eres creativo y sorprenderte con eso, ¿no? Y, y lo otro yo creo que es la humildad, ¿no? En el sentido de que, oye, yo soy creativo en esto y es que a mí nadie me ganó. Capaz hay alguien que es muy creativo también, o no tanto, o es mucho mayor que tú, o no, o es menor, pero es creativo también. Y tal vez hace algo de una manera que te pueda ayudar y te puede ayudar a crecer. Entonces yo creo que la humildad es clave, ¿no? Es básica para en verdad poderte nutrir, porque la creatividad no es algo que nace de uno, como lo hablamos, ¿no? Es algo que es común, es parte de la sociedad y la sociedad te ayuda a ti a crecer. Me encanta, wow. Súper tres consejos o conclusiones increíbles. Las voy a resumir rapidito. Una, Ujú, creerte que eres creativo, eso me encanta y espero que todo el mundo empiece a interiorizarlo. ujú. Mantener el niño interior, la Sí. inocencia por conocer, por descubrir, por abrirte el mundo y la humildad para aprender de los demás. Ujú. Porque todos tenemos que aprender y seguir aprendiendo conforme vamos creciendo. Así que me encanta esa conclusión. Gracias, Luis, por tu tiempo, por el cambio, las horas que tenemos de diferencia, que bueno, ya casi que te vas a dormir y yo aquí todavía activa, pero me encanta que lo hayamos Bueno, hecho. Te quiero mucho, gracias por participar y bueno, igualmente. Gracias por invitarme. Qué bueno bueno, que pudimos conversar, fue muy agradable y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden, estamos a disposición. vaya, perfecto. Ya que estás en Barcelona, te digo que vaya y ve, Que vaya bé. que Bueno, vaya y ve. bona nit, porque aquí ya es de noche, así que bona nit. Bona nit y bueno, saludos por allá. Bueno, Un gran perfecto. abrazo. Dale, Adiós, igual. creativos, nos vemos. Ay, se me olvidaba, perdón, antes de irnos. No nos olviden seguirnos en Instagram, @todos pisos, somos pisos creativos. Los que nos están escuchando en Spotify, estamos también en YouTube. Igual, todos somos creativos. Allí pueden encontrar ya, este es el sexto episodio de esta gran aventura de Todos Somos Creativos. Espero que les guste. Coméntenme, denle like y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye, nos vemos. Chao.